Daniel Alomía Robles volvió al Perú en 1933. Cuando murió su esposa, Sebastiana Godoy, Alomía Robles se casó con Carmela Godoy, hermana de su difunta esposa. Sus dos últimos hijos los tuvo con la hermana de su primera mujer, ¿no? De Chana. Los tuvo con Marcela, la hermana de Chana, que son Mario Robles y Armando. El único que sobrevive es Mario, que tiene 87 años y vive en Orlando, Florida en estos momentos. Uno de los últimos hijos de Daniel Alomía Robles fue Armando Robles Godoy, que nació en febrero de 1923 en Nueva York. A los 10 años vino a vivir al Perú y mucho tiempo después estudió en la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos, fue periodista y escritor, pero al final Robles Godoy se dedicó al cine. Él fue director de películas como En la selva no hay estrellas, La muralla verde y Espejismo, esta última ganadora del 8º Festival Internacional de Chicago en el año 1972. Armando Robles Godoy estuvo siempre muy interesado en la obra de su padre. Él sostenía que toda ella, en su totalidad, debía ser considerada patrimonio cultural de la nación por su altísima calidad y no solamente el Cóndor Pasa. Robles Godoy falleció en el año 2010 y su nombre es una página importante de nuestro cine. De hecho, este lugar en el que me encuentro en este momento es la Sala de Cine del Ministerio de Cultura y lleva el nombre de Armando Robles Godoy. De vuelta a su patria, Alomía Robles volvió a insertarse en el ambiente cultural peruano. Sí, hubo homenajes, pero como siempre, poco a poco se fueron olvidando de él, de su gran obra, ¿no? Y su última esposa luchó duro para que se publique su obra, pero recién en el año 1990 se pudo lograr que se publicara por medio del Concitec y con el esfuerzo que hizo su hijo Armando Robles, quien tenía todas las partituras, todos los manuscritos y las recopilaciones que tenía en sus manos y que las donó a la Universidad Católica. Alomía Robles recibió un nombramiento para un cargo público como jefe de la sección de Bellas Artes del Ministerio de Educación. Además, sus composiciones fueron estrenadas con la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida en ese entonces por el maestro vienés Theo Buchwald. La muerte alcanzaría al destacado compositor en Chosica, en los primeros años de la década de 1940. El 17 de julio de 1942, a los 71 años de edad y víctima de una septicemia, murió Daniel Alomía Robles en el hospital italiano Vittorio Emanuele II, que quedaba aquí, en la avenida Bancay, donde estoy en ese momento. Ocupaba toda esta manzana, entre la calle Montevideo y la avenida Grau. Fue enterrado en el presbítero Maestro, pero en el año 1992 sus restos fueron trasladados a Huánuco, donde descansan hasta el día de hoy en un mausoleo ubicado en el jardín de la Escuela de Música que lleva su nombre. Si bien el maestro Alomía Robles había fallecido, años después una de sus composiciones musicales volvería a sonar, pero esta vez con mayor fuerza y a nivel internacional. Me refiero, claro, al Cóndor Pasa. ¿Cómo llegó el Cóndor Pasa a tener resonancia mundial? Nunca había perdido vigencia, tanto acá en Perú, los artistas folclóricos seguían cantándolo, no grabándolo, pero sí cantándolo. Llegó a Argentina con Ima Sumac, ¿no?
Parece que el quenista del conjunto que tocaba con Ima Suma se quedó a vivir ahí y los argentinos ahí aprendieron y conocieron el Cóndor Pasa, que por ese lado llegó a Europa. En 1958 se hizo ya una grabación del Cóndor Pasa en París, pero no por Simon & Garfunkel, nada, sino por un conjunto llamado Achalay. En 1962 se graba por un conjunto Los Incas, que que le agregan 2 notas a la melodía de Alomía Robles. Le agregan 2 notas y lo desaparecen a él como compositor, ¿no? Los Incas eran un conjunto musical europeo que tocaba música andina. Estaba dirigido por el argentino Jorge Milchberg. Los músicos de los Incas pensaban que el Cóndor Pasa era una música originaria del mundo andino sudamericano, ignorando la autoría de Alomía Robles. Era un conjunto, una fusión, digamos, de británicos, franceses, argentinos, que hacían música andina, uno de los primeros conjuntos, digamos, europeos, así que llevaron la música latinoamericana por Europa, ¿no? A través de la versión de los Incas, el afamado músico neoyorquino Paul Simon conoció la melodía de El Cóndor Pasa. Le puso otra letra, la grabó y la registró como suya. Ese fue el momento en el que El Cóndor Pasa comenzó a difundirse y a ganar verdadera fama mundial. Paul Simon, norteamericano, los escucha en Londres, les pregunta esta melodía de dónde es, y ellos responden, los integrantes del conjunto de los Incas, ellos responden, es una melodía sudamericana del siglo XVIII. Paul Simon lo graba sin pagar derecho de autor y lo registra como suyo, ¿no? En realidad lo que registra también es la letra, porque El Cóndor Pasa no tenía una letra original. El desconocimiento de Paul Simon provocó un pleito legal iniciado por el hijo de Alomía Robles, el cineasta Armando Robles Godoy, quien defendió los derechos de autor de su padre sobre la melodía de El Cóndor Pasa. Parece que no se llegó a juicio, ¿no? No se llegó a hacer, pero hubo una demanda por parte de la editorial, porque la editorial era la que tenía los derechos de autor, Edward B. March Music, ¿no? Entonces ellos demandan, ¿no? Porque dicen, nosotros tenemos los derechos. Y miren, ¿no? Así por una casualidad del destino llegó a mis manos una carta de un estudio de abogados de Francia contratado por la SACEM. La SACEM es lo que es la Abdaica acá, ¿no? Ellos contratan ese estudio de abogados y ese estudio de abogados, después de buscar en Argentina y no encontrar nada, manda una carta a la entonces Casa de la Cultura del Perú pidiendo información, preguntando si en el Perú había algo anterior a 1920. En las investigaciones realizadas, se encontró que ya en el Perú existía una versión de El Cóndor Pasa grabada en la segunda década del siglo XX. Porque si existe alguna versión del Cóndor Pasa antes de 1920, ya no tenía derecho de autor, la debo Music, porque ya era 1970. Pero parece que en ese momento desconocía que El Cóndor Pasa había sido grabado inclusive en Lima en 2 oportunidades, en 1917 por la Orquesta del Zoológico y por la banda del Batallón de Gendarmes número 1. Habían partituras que se habían editado, ¿no? Aunque sin el nombre de Alomía Robles, pero sí lo que existía era un manuscrito que nos ha servido para reconstruir la música. Hoy nadie duda del origen peruano del Cóndor Pasa y de la autoría del maestro huanuqueño Daniel Alomía Robles. Para el éxito mundial del Cóndor Pasa fue importante la coyuntura social y política. En las décadas de 1960 y 1970, gran parte de las juventudes europeas y norteamericanas miraron con interés la música ancestral de las culturas no occidentales. Eran tiempos además de rebeldía,
de búsqueda de libertades, y la melodía del Cóndor Pasa sintonizaba muy bien con esos ideales. Hay que tener en cuenta cómo era el ambiente en esa época, ¿no? El contexto. En Francia había vivido el mayo del 68, ¿no? La revolución cubana ahí despertaba el romanticismo, así, ¿no? Era el Che Guevara, era el ídolo guerrillero de toda la juventud que tenía en los pechos, ¿no? Entonces, digamos así, Europa estaba abriendo sus ojos a otro tipo de música, abriéndose así, y en eso ha aparecido la música sudamericana, y el Cóndor Pasa pues fue alzó vuelo. Frente a la guerra en Corea y en Vietnam, jóvenes que se están enfrentando a sus propios gobiernos en aras de una ciudadanía y en aras de, bajo esta consigna, no a la guerra y sí a la paz. Era interesante ver cómo esta melodía, que tenía un origen también así contestatario, se nutrió o fue utilizada o coincidió con los requerimientos de otra década, de otra época. Este año 2013, con motivo del centenario del estreno de la zarzuela El Cóndor Pasa, se han realizado una serie de homenajes. Uno de ellos fue la elaboración de una versión de la zarzuela. Este gran esfuerzo del investigador Luis Salazar y el productor Mario Cerrón se plasmó en el reestreno de la zarzuela El Cóndor Pasa en el Teatro de la Universidad Nacional de Ingeniería. Sirva este programa para recordar al autor de la inmortal melodía que nació de la zarzuela de temática social El Cóndor Pasa, estrenada en 1913. El nombre de Robles está definitivamente vinculado a la más importante labor realizada en el Perú sobre nuestro folclor musical, posiblemente el más rico de América. Es a partir de la época en que él inició su paciente recolección de cantos populares que, se puede decir, empezó a conocerse el verdadero significado y valor de nuestra música vernácula. César Arróspide de la Flor. El cóndor de los Andes despertó con la luz de un feliz amanecer. Hace 100 años que se estrenó en un teatro de Barrios Altos la zarzuela El Cóndor Pasa, que dio origen a este popular tema cargado de peruanidad y que en el año 2004 fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Desde el Gran Teatro Nacional que nos ha acogido para ser parte de este programa, nos despedimos. Nos vemos en la próxima. Tras él, la tierra se cubrió de verdor, de amor y paz. Tras él, la rama floreció y el sol brotó en el trigal. El cóndor de los Andes descendió